El presidente de Francia aseguró que su propuesta de reforma al sistema de pensiones de su país es justa y responsable. De visita para un encuentro bilateral en España, en el día de una protesta nacional en su país en rechazo a esa reforma, Emmanuel Macron apeló al principio de solidaridad intergeneracional y exhortó a los manifestantes a realizar una protesta pacífica. Los trabajadores rechazan subir de 62 a 64 años la edad para jubilarse. También la norma modificaría de 42 a 43 los años trabajados para recibir una pensión completa. Bajo el sistema francés, pocas personas tienen planes de pensión individual vinculados a inversiones de capital. Se pagan, de hecho, del mismo fondo común al que contribuyen todos los meses quienes trabajan. Y queremos hablar del tema de pensiones, porque lo que ocurre en Francia y lo que está pasando en nuestro continente merece la pena analizarlo. Y nos acompaña un experto en el tema, Santiago Levy, investigador senior del Brookings Institution, asesor también del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Santiago, un gusto tenerte aquí. ¿Plantea para ti el presidente Emmanuel Macron una reforma razonable? Buenas tardes, Gabriela, y en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, me parece que sí. Lo que es importante señalar es que el caso de Francia es un poco anómalo, aún por los estándares de otros países europeos. Jubilarse hoy en día a los 62 años sí es una edad temprana. La mayor parte de los países tienen la edad de jubilación en los 65 años y muchos países, de hecho, han estado aumentando esa a jubilarse a los 66, 67 conforme aumenta la esperanza de vida. Entonces, que hoy en día los franceses se puedan jubilar a los 62 años, cuando la mayor parte del mundo lo hace de los 65 en adelante, sí es un poco anómalo. Y la propuesta del presidente Macron, sin conocer los detalles específicos, sí suena bastante razonable. No es un cambio tan profundo subir de 62 a 64. Los detalles importan, pero en general creo que lo que está impulsando el presidente tiene sentido. Esto nos da pie para hablar de la salud de los sistemas de pensiones en nuestra región. ¿Cómo los ves? Qué bueno que levantas el tema, Gabriela, porque es fundamental. Y nuestra situación es bastante más complicada que la de Francia y bastante más complicada que los países europeos, porque ocurre un fenómeno que no se ha notado lo suficiente. Tú comentabas en la apertura de esta nota que los franceses contribuyen todos durante 42 años de su vida laboral al fondo de pensión. Eso no ocurre en América Latina. Y la razón fundamental es que el empleo informal en la región es muy alto. Entonces, la gente solamente contribuye a su pensión cuando está formalmente empleada. Cuando está en la informalidad, no contribuye a su pensión. Y los datos que tenemos de los sistemas de pensiones de América Latina es que ya con la experiencia de los últimos 20, 25 años, sabemos que en promedio la gente está empleada formalmente menos de la mitad del tiempo que trabaja. Esto es gravísimo, Gabriel, porque quiere decir que si una persona trabaja 40 años, solamente va a aportar para su pensión 18 años de los 40 que trabajó. Y por lo tanto, lo que se va a acumular para su pensión va a ser muy poco, y va a ser muy difícil tener sistemas de pensiones razonables, como ya lo mostró la experiencia de Chile y como pronto se va a empezar a notar en muchos otros países de la región. Cuando dices muy pronto, ¿de qué estás hablando en términos de bomba de tiempo? Va a ser un proceso gradual conforme nuevas generaciones van alcanzando la edad de retiro. Varía de cuándo los países han adoptado los nuevos sistemas de pensiones, pero por hablar de un país en concreto, por ejemplo México, que es el caso que conozco mejor, ya están empezando a jubilarse las primeras generaciones de las personas que están en el sistema de cuentas individuales de ahorro. Serán unos 100,000, 150,000 personas este año, tal vez 300,000 el año que entra, pero eso rápidamente va a aumentar a 3, 4 millones de personas, y sí va a ser un problema serio. Por otra razón adicional, Gabriel, porque muchos sistemas de pensiones, el mexicano, el colombiano, el peruano, establecen un mínimo número de años que la gente tiene que contribuir para tener derecho a la pensión. En el caso de México, por ejemplo, son alrededor de
1000 semanas de cotización, más o menos 20 años de trabajo. Pero si yo estoy en la formalidad solamente 30% del tiempo, no voy a acumular 20 años de cotizaciones cuando llegue a los 65 años. Voy a llegar a los 65 años y no me van a dar una pensión. Y eso va a ser un problema muy grave. Y esto es muy importante porque estamos equivocando el debate, el tema de debate. ¿No es así? Es correcto. Y qué bueno que menciona ese punto. En la región, durante las últimas décadas, ha habido una gran discusión sobre los sistemas de reparto, como el francés, o los sistemas de cuentas individuales, como el que tiene Chile o el que tiene México, son mejores unos que otros. El punto de fondo es, ningún sistema va a funcionar bien si la gente solamente cotiza la mitad del tiempo que trabaja, o aún menos. El debate central en América Latina no es sobre si este u otro sistema de pensiones. La pregunta central es, ¿por qué hay tanto empleo informal? Y mientras no resolvamos ese problema, cualquier discusión del sistema de pensiones es un poco secundaria y evade el problema central. Es decir, estamos hablando de una cosa sin resolver otra, que es la elevada informalidad. Es un tema que políticamente, por empezar, políticamente tiene implicaciones muy serias y quienes deciden entrarle, como el presidente Macron, pues lo están haciendo con cierta responsabilidad, por lo que nos estás explicando. ¿Por qué esto no se ha arreglado más rápido? En América Latina, el tema de la informalidad es un tema que tiene una carga ideológica muy profunda y en donde no hay un diagnóstico compartido entre los políticos y los académicos sobre las causas de la informalidad. Es un tema ampliamente debatido. Lo que sí podemos decir es que, primero, tiene una carga ideológica muy fuerte y dos, requiere para abordarse de reformas profundas en materia tributaria o en materia de las propias instituciones de seguridad social. Y a eso los gobiernos han sido sumamente reacios. Han optado por hacer modificaciones menores, cambiando un parámetro del sistema de pensiones, cambiando tantito la edad, a lo mejor ya no es un sistema de reparto, sino un sistema de cuentas individuales. Pero el problema de fondo, ¿por qué más de la mitad de los trabajadores de América Latina no consiguen un empleo formal? Este problema no se ha resuelto y no se aborda. Como siempre, un gusto. Gracias por esta perspectiva y tu explicación, Santiago Levy. Un buen año, por cierto. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.